una gran imagen no siempre representa a una gran persona. Yo no sé si usted había escuchado este nombre, pero de seguro yo se lo voy a mencionar y usted inmediatamente su mente va a pensar en qué clase de persona puede ser don Miguel Ángel Maximilian Alexander María von Unzu-Lichtenstein. Oigan, qué tremendo nombre. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos un nombre como este es en la realeza, ¿cierto? Una casa real, una familia importante de nombre, un príncipe de alguna de estas, no sé, familias dignatarias de alguna parte de Europa. Suena fantástico, hermano, ¿no? Yo mientras preparaba el sermón repetía el nombre para poder pronunciarlo y repetía el mío y... No, o sea, tremendo nombre. De hecho, se trata de una persona que dijo pertenecer a la casa real de la familia de Liechtenstein, de los reyes de Suiza. Pero, ¿qué le dice este otro nombre? Miguel Pedro Oyarzún. No hay comparación. Mire, el otro señor se llama Miguel Ángel Maximilian Alexander María von Unzu-Lichtenstein. Ese Zu es en alemán la idea de la casa de Liechtenstein. No hay comparación con Miguel Pedro Oyarzún, oriundo de Valdivia, Chile. Ustedes se ríen, pero se trata de la misma persona. Don Miguel Ángel Maximilian María von Unzu-Lichtenstein es Pedro Oyarzún, de Valdivia. Un joven que en algún momento se enteró que existía una familia en Europa, ¿cierto? La casa de Liechtenstein, y él supuso, en su mente, en su corazoncito tímido, supuso, ¿cierto? Yo me lo imagino este guatoncito. Yo no sé si han visto las fotos, pero están en todos lados en este momento. Yo me lo imagino mirándose al espejo, porque es un tipo gordito, rosadito, hermano. ¿Ah? Con un peinado así, el rubio, con un peinado así tremendo. Me lo imagino mirándose al espejo así, con una chaqueta llena de insignia. Tiene que haberse creído el cuento, hermano. Y él empezó a hacer una vida. Comenzó a rodearse, a tratar de entrar en los círculos de las personas de alta sociedad, de la realeza. Incluso estuvo con uno de los príncipes de Inglaterra, aparece en algunas fotografías en una cena con uno de los príncipes de Inglaterra. Tenía incluso obras de caridad, hacía obras de caridad, visitaba niños pobres en África. El tipo comenzó a moverse, mire, comenzó a trabajar para borrar su pasado y comenzó a crearse una imagen de sí mismo para que la gente que estaba a su alrededor comenzara de alguna manera a sentir que se trataba de una persona dignataria, de una persona tremendamente importante. Después de varios años, la Casa Real de Liechtenstein en Suiza envió un comunicado a todos los reinos que existen todavía en el mundo y especialmente al Estado de Chile, desconociendo totalmente a don Pedro Oyarzún y diciendo que Pedro Oyarzún nunca ha pertenecido a la Casa Real de Liechtenstein, que no es un dignatario. Y ahora el Principado de Suiza, ¿cierto?, ha levantado una demanda en contra de él y arriesga a cárcel por usurpación de identidad. Una persona que había trabajado toda su vida en tratar de proyectar una imagen que lo hiciera digno ante los ojos de los demás, hoy día se ha convertido en una vergüenza, en una deshonra. Yo quisiera invitarles, por favor, a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18.
El Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9 en adelante. Si pueden compartir su Biblia con alguien que esté de visita y que pueda seguir esta lectura también, se los agradezco. Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante. También en la vida cristiana, hermanos, existen creyentes y congregaciones que hacen mucho, que se esfuerzan mucho por construir una imagen de sí mismas, como iglesia, como congregación, incluso como persona. Existen creyentes que se esfuerzan por construir de sí mismos una imagen para que los demás los vean como grandes creyentes. Pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Leo la palabra de Lucas 18:9. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestra vida, a nuestro corazón. Y te ruego humildemente, Señor, que esta tarde yo pueda compartir este mensaje con tu iglesia, compartir esta palabra con los que están presentes en esta sala. Señor, permíteles a ellos, Dios amado, tener puesta su atención durante estos minutos en este mensaje, para que la acción, la obra de tu Espíritu Santo en la vida de ellos, Señor, pueda hacer que esta palabra se vuelva viva, se vuelva eficaz, Señor, y pueda realmente bendecir nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado, hermanos, tuvimos una clase magistral. Tuvimos una clase magistral acerca de cómo se debían entender las parábolas. Predicó Pablo el domingo pasado y nos habló acerca de cómo se debían entender las parábolas en la Biblia. Se nos dijo que la parábola era una comparación, un ejemplo, y que siempre tenía una sola interpretación, y que nunca debíamos espiritualizar los detalles de la parábola para que no se convirtiera en una alegoría. Lo que tenemos hoy justamente es un relato parabólico. Para este sermón de hoy también he escogido un párrafo de la Biblia que es una parábola y evidentemente tiene un solo sentido, una sola enseñanza, y es lo que vamos a tratar de descubrir hoy en este párrafo, en esta lectura. El escenario que Lucas nos ofrece es muy breve. El escenario es Jesús enfrentado a un grupo de personas que se consideraba a sí mismos justas. Pero no solo eso.
no solo se consideraban justos, sino que menospreciaban a los que según ellos no eran justos. En tiempos de Jesús, la gente estaba muy marcada por clases sociales que estaban determinadas especialmente por la religión. Existían saduceos, existían muchos grupos, hermanos, religiosos en tiempos de Jesús. Los terapeutas, los saduceos, los fariseos, existían muchos grupos religiosos. Y entonces estos religiosos se sentían justos, se sentían personas perfectas y menospreciaban a otras personas que no tenían acceso a la religión, que no tenían acceso a la lectura, que no tenían acceso al templo, que no tenían acceso a la vida espiritual. Entonces lo que Jesús hace al verlos a ellos es decirles o darles un ejemplo, una parábola, tratar de darle una lección, una instrucción a través de una parábola. Y la parábola de Jesús, la parábola que Jesús cuenta, es la historia de dos hombres que van a orar al templo. Se trata de un fariseo y de un publicano. Para poder comprender la lección, hermanos, para poder comprender el significado, para poder comprender la razón de esta parábola, se hace necesario entender a estos personajes, entender quiénes son. Y lo primero que trataremos de entender es quién es un fariseo. Los fariseos eran un grupo religioso, una secta, un partido político religioso en tiempos de Jesús extremos, ultras. Personas, hermanos, que vivían o que trataban de vivir la pureza, la santidad, pero ya de manera extrema. Era tanto, hermanos, el valor, era tanta la religiosidad que ellos tenían, que incluso trataban de que su ropa no se rozara, no tocara con otras personas para no volverse impuros. Mire, con el tiempo los fariseos fueron de a poco, hermanos, volviendo sus prácticas religiosas extremas. Eran tan extremos que incluso en esta parábola Jesús dice que el fariseo era una persona que oraba 3 veces al día. Subía al templo a las 9 de la mañana, subía al templo a las 12 del día y a las 3 de la tarde para hacer sus oraciones. Pero la ley en realidad solo pedía que orara 1 vez al día. Pero el fariseo oraba 3. La ley decía que un hombre debía presentar ayuno, un judío, solo 1 vez en el año, solo 1 vez en el año. Pero el fariseo ayunaba 2 veces a la semana. Todo lo extremaba. Todo lo que practicaba en cuanto a su religión, todo lo hacía de manera extrema. La ley solo exigía que el diezmo se pagara solo 1 vez. A veces se hace un poco difícil entender esta figura para nosotros que somos occidentales. Pero yo quisiera que tratara con su mente de imaginar una sociedad medianamente agrícola y ganadera. Esas eran las actividades de Palestina: agricultura, trigo, arroz, cierto, cultivo de higos, de uva, de aceite, de oliva. Eso era vender lana, vender tejidos hechos con lana, vender carne de oveja. Eso era la actividad. Entonces, cuando una persona tenía ovejas, tenía que diezmar de una oveja al templo. Pero si alguien compraba carne en la carnicería, no tenía que diezmar de la carne que compraba, porque ya el agricultor había diezmado. ¿Me está entendiendo?
Si alguien producía trigo, diezmaba del trigo. Pero si usted compraba harina, no tenía que diezmar de la harina. Pero estos, los fariseos, incluso este que está aquí como ejemplo, lo dice: Señor, yo doy los diezmos de todo. Un fariseo era una persona que vivía a extremo lo que era su religiosidad. ¿Por qué ayunaba un fariseo 2 veces a la semana? Lo hacía los lunes y los jueves. Porque los lunes y los jueves, en tiempos de Jesús, se abría el mercado. Mire, se abría el mercado, era como el mercado municipal de nosotros, así lo mismo. En el centro de Palestina había un mercado y se abría los lunes y los jueves. Y toda la gente del campo, yo creo que Alejandro entiende muy bien esta figura de los que bajan de la montaña y vienen al centro de Temuco a vender sus lanas, sus productos, sus ovejas, las traen unas micros. Yo no sé si usted ha estado en Temuco a las 6 de la mañana, hermano. Pero en Temuco, 5:30, 6 de la mañana, empiezan a llegar esas micros, hermano, que traen en la parrilla sacos de trigo, de hierba, ovejas, gallinas, patos, gansos, todo allí, hermano. Y el mapuchito, ¿cierto? A uno lo sigue, por hermano. Le ofrece el pato y uno, aunque le diga que no, hermano, él sigue caminando al lado de uno. Cómpreme el patito, cómpreme el patito. Y lo sigue, hermano, cuadra y cuadra, al final lo saca de cansancio. Termina uno comprando un pato, no sé para qué. Pero lo mismo ocurría aquí. Lo mismo ocurría en el mercado de Palestina, los lunes y los jueves. ¿Y qué es lo que hacía el fariseo? Mire, tenía unos maquillajes, unos polvos de color pálido y se los ponía en la cara. Eran muy pies. Se demacraban el rostro, por eso Jesús en otra parte le dice: ustedes se demacran el rostro. Se lo desfiguraban. ¿Para qué? Para ir al mercado los días lunes y jueves y poner cara de ayuno. Para que todo el mundo en el mercado, imagínense esos pobres campesinos, ¿no?, que nunca se habían acercado a Dios, que no tenían idea de la religión, que se sentían inmundos y miserables. Imagínense lo que sentían al ver al fariseo con cara de ayuno. ¿Ah? Parado en la puerta del mercado el fariseo con cara de ayuno. A mí me cuesta poner cara de ayuno porque hace rato que no ayuno, pero usted trate de usar su imaginación. ¿Ah? Demacrado, con ese polvo pálido en la cara, hermano. Entonces todo el mundo le decía, imagínense con el cabro chico de la mano, y dice: papá, ¿y ese quién es? Ese es un fariseo que está ayunando. Ya se muere de hambre el pobrecito, porque es un consagrado, un santo. De hecho, fariseo significa separado, apartado. Entonces los lunes y los jueves iba el fariseo, ¿cierto?, al mercado para que lo vieran. ¿Y qué hacía? Los levitas, que eran los que cobraban los diezmos del pueblo de Israel, ¿cuándo los cobraban? Los lunes y los jueves, porque ahí estaba toda la gente en el mercado. Tienes un pueblo de campo, un pueblo donde todo el mundo se junta en el mercado. Entonces los levitas iban los lunes y los jueves a cobrar los diezmos. ¿Y qué es lo que hacía el fariseo? Llamaba al levita, a toda boca, por hermano, para que todos lo escucharan: levita, ven que pagaré mis diezmos a Jehová. Todo el mundo sabía y pagaba la menta, el eneldo, mire, el comino, hasta las semillas más pequeñas, él las traía en una bolsita y se las daba al levita para que todo el mundo viera que él cumplía la ley. Eso era un fariseo, un hombre que decía llamarse Miguel María von Lützow-Lichtenstein, un hombre que se había fabricado una imagen, un hombre que practicaba el fabricar una imagen, una reputación. Pero el otro personaje que usa Jesús en esta parábola es el publicano. ¿Y quién era un publicano? Un publicano era un judío cesante, pero vivaracho. No era un chileno, era un judío, que quede claro. Pero era un cesante pillo, que iba y se presentaba ante el procurador de Roma y le decía: señor procurador romano, ¿usted no necesita a alguien que cobre los impuestos?
Y los romanos, para no hacerse problema con los judíos, porque los judíos eran problemáticos, decía, ¿tú eres judío? Sí, soy judío. Ok, cóbrale entonces los impuestos de Roma a todos tus compatriotas. Perfecto. ¿Y en qué consistía la pega del publicano? Si el impuesto eran 100 pesos, el publicano cobraba 1000. Porque la comisión, ¿cierto? Tengo que llevar el burro para allá, ¿cierto? Tengo que ir con el burro para esta otra provincia y tengo que tomarme una agüita mineral y empezaba a poner, al final el impuesto que era de 100 costaba 1000. El resto era para él, los 900 eran para él. Un publicano, hermano, podía enriquecerse en 3 años, hacerse rico. Fíjese que era tal el oficio de publicano en tiempos de Jesús, que había publicanos que incluso tenían tanto capital, que le decían al procurador de Roma, procónsul, ¿cuánto vale el impuesto de todo Palestina? Póngale usted que el procónsul le hubiera dicho $1.000.000. Toma, ahí está, pagado el $1.000.000. Pero yo voy a cobrar lo que yo estimo. Por eso un publicano era tan repudiado, era odiado por sus compatriotas, era un vendepatria, era un traidor, era un usurpador, era un sinvergüenza, era un ladrón, era un miserable, era un traidor, era una basura. Pero Jesús lo usa como ejemplo en esta parábola. Y entonces dice que al templo subió un fariseo y un publicano para orar. Interesante. Vea por favor el verso 11. El fariseo puesto en pie oraba. ¿Cómo oraba este hombre? Miren, este no le oraba a Dios. Es interesante cómo rescata la conjugación del verbo griego aquí el escritor de la versión Reina Valera. El fariseo no le oraba a Dios. El fariseo lo que hacía era presentarle sus credenciales a Dios. A veces hay hermanos así, ¿no? Hay hermanitos que a veces vienen a la iglesia a presentarle sus méritos al Señor. Señor, yo que te alabo, yo que te bendigo, yo que te sirvo, yo que te oro, yo que te predico. Y le empezamos a presentar nuestras credenciales. Eso hacía este fariseo. Este fariseo le oraba, pero no a Dios, oraba consigo mismo. Interesante. Y lo hacía de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Mire la manerita de orar. Oiga, y en el templo hay algunos así. Hay personas, hermanos, que para poder lucir su vida espiritual siempre se tienen que estar comparando con el otro. Hay personas que para poder mostrarse espirituales siempre tienen que estar desprestigiando al otro. Ojalá podamos aprender una buena lección de esta parábola hoy. Yo no soy como los otros que son ladrones, injustos, adultos. Incluso, ¿cierto? Dice, yo no soy como este publicano que está ahí poco más atrás de mí. Imagínense un montón de gente en el templo, porque no era el único que iba a orar a esa hora. Era mucha gente que iba al templo a orar. Imagínenselo allí en el atrio, hermano, donde se presentaba la gente para orar y el fariseo a toda boca hablando de su mérito, incluso se atreve a decir, yo no soy como ese que está allá atrás, ese publicano, que es un traidor, un ladrón. ¡Qué tremendo! Y el publicano, ¿cómo ora el publicano? Dice el relato que ni siquiera se atrevió a levantar la mirada al cielo, porque generalmente cuando oran en el templo, hermanos, los judíos generalmente alzan su mirada al cielo. Se supone que se dirigen a Dios. Pero dice que el publicano no pudo levantar su mirada, se sentía avergonzado. Dice que con su mirada baja ni siquiera, escuche bien, ni siquiera se atrevió a acercarse. ¿Por qué razón?
Porque en el templo a la hora de la oración se celebran los sacrificios, están los sacerdotes celebrando sacrificios, quemando animales, ofreciendo culto a Jehová. Y ahí estaba el fariseo hablando de su grandeza, pero el publicano no se atrevió a acercarse. ¿Por qué razón? Porque la ley de Moisés decía que un hombre ladrón, una persona que robaba, tenía una sola posibilidad para acercarse a Dios. Escuche bien, un ladrón, una persona que robaba, solo tenía una posibilidad de acercarse a Dios. Era devolviendo todo lo que había robado y agregándole un quinto, una quinta parte de interés a la devolución de lo que había robado. Para este publicano no había ninguna posibilidad. Imagínense cuántos años robando. ¿Cómo iba a devolver lo que había robado? Y cómo más encima iba a devolver un quinto de interés por lo que había robado. Era imposible. Y dice la ley, Levítico capítulo 6, que no tenía ninguna posibilidad de acercarse a la presencia de Dios, porque solo tenía que devolver lo robado más un quinto, y entonces, solo entonces podía presentar sacrificio a Jehová. O sea, el publicano no tenía ninguna posibilidad y él lo sabe. Fíjese en la oración, en el verso 13, por favor. Fíjese cómo ora el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio. En griego, en realidad, este párrafo dice: sé propicio a este, él, con artículo definido, el pecador. Lo que significa que este hombre tenía plena conciencia de que su vida no tenía posibilidad de acercarse a Dios. Jesús está usando como ejemplo en esta parábola a un hombre que es un religioso que cumple al pie de la letra con toda la ley, y a otro hombre que no tiene ninguna posibilidad de acercarse a Dios. La conclusión de la parábola. Jesús termina esta parábola de manera completamente inverosímil, completamente absurda. Jesús le da un final a esta parábola que es completamente sorprendente. Jesús dice que ese hombre que no tenía ninguna posibilidad de acercarse a Dios ha vuelto a su casa justificado. Y entonces el público que Jesús tenía seguramente se enfureció, se sorprendió. Y hay que hacerse la pregunta, hermano, porque al mirar este pasaje uno se hace la pregunta: ¿es que acaso Dios aprueba al malo y aborrece al bueno? Porque se supone que el fariseo cumplía la ley, y lo que Dios pedía era que el hombre cumpliera la ley. ¿Es que acaso Dios aborrece cuando alguien se esfuerza y cuando alguien trata de vivir una vida religiosa? ¿Es que acaso Dios siempre va a ayudar al pecador, al que no merece nada? ¿Es eso lo que realmente esta parábola quiere decir? ¿Es eso lo que esta parábola quiere enseñar? El verdadero significado de esta parábola se encuentra en el versículo 1. Recuerde el auditorio. Se trataba de hombres que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Quisiera hacer algunas aplicaciones prácticas de este pasaje. Esta parábola nos enseña que cuando usamos nuestra espiritualidad y nuestra consagración como motivo para menospreciar, para descalificar a otros, entonces no hemos entendido el valor del Evangelio de gracia y de misericordia.
Cuando una iglesia, cuando un creyente, cuando un ministro, cuando un pastor, cuando un profeta, cuando un apóstol, cuando un arcángel o cualquier título que tenga, usa su espiritualidad para menospreciar, para limitar, para tratar de hundir, para tratar de opacar la vida de otra persona que tiene necesidad de Cristo, entonces no ha entendido el evangelio de gracia, el evangelio de misericordia. Esa es la primera lección que deberíamos aprender. Una verdadera relación con Dios no depende de qué tan consagrados, de qué tan santos, de qué tan perfectos creemos que somos, sino de qué tan capaces somos de humillarnos delante de Dios y de entender que nuestra relación siempre depende de su misericordia. Lo segundo que quisiera destacar de esta parábola, hermanos, es que nos enseña algo más que la humildad. Nos enseña que debemos tener una apreciación correcta de quién es Él y de quiénes somos nosotros. Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es bueno. Dios es justo. Dios tiene en sí mismo perfección. Nosotros somos injustos. Nosotros somos pecadores. Nosotros somos miserables. Nosotros somos limitados. Nosotros somos personas que podemos estar una semana bien, pero a la otra semana sentimos que hemos pecado y que hemos fallado. Todos nosotros somos personas que necesitamos de esta relación con Dios. Solo cuando comprendemos la diferencia entre Él y nosotros, entonces podemos entender el verdadero significado de la relación con Dios y de su misericordia para nuestras vidas. Nosotros no nos presentamos delante de Dios, escuche bien, no nos presentamos delante de Dios apoyados en nuestros propios méritos. ¡Qué terrible! ¡Qué vergonzoso! ¡Qué terrible y desagradable es conocer creyentes, hermanos, evangélicos, iglesias completas que se sienten dignos! Hermano amado en el Señor, estamos aquí porque somos indignos. Estamos aquí porque somos imperfectos. Estamos aquí porque de lunes a sábado nos damos cuenta de nuestra tremenda necesidad de Dios. No estamos aquí porque seamos mejores que otros. No estamos aquí porque somos mejor que mi esposa o que mi esposo. No estoy aquí porque soy mejor que ese. No estoy aquí porque soy mejor que el de allá. Estoy aquí porque soy un hombre necesitado de la misericordia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Porque no tenemos, dice el escritor de Hebreo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Estamos aquí porque somos seres llenos de debilidades. Porque somos personas que fallamos cuando hacemos nuestro negocio, que fallamos cuando tratamos con otros, que fallamos en nuestras relaciones humanas, que fallamos en nuestra relación con nuestros hijos, que fallamos en nuestras relaciones con nuestros vecinos, que fallamos con nosotros mismos. Por eso estamos aquí, porque lo necesitamos, porque necesitamos de su gracia. Lo tercero que podemos aprender de esta parábola es que nos enseña que a pesar de nuestra consagración, de nuestra espiritualidad, de nuestra santidad personal, ninguno de nosotros tiene atributos ni autoridad para menospreciar ni discriminar a otro ser humano que necesite acercarse al Señor. Para ser una iglesia que bendiga, para ser una consagración, una congregación que pueda bendecir, que pueda sanar a otros. Para ser una iglesia, hermanos, que pueda bendecir la vida de otras personas, necesitamos aprender esta lección de esta parábola. Probablemente en esta sala hayan personas que sean tremendamente consagradas.
Yo soy uno de ellos. Yo siempre les he dicho, uno a medida que avanzan los años, peca menos, porque tiene menos fuerza para pecar. ¿Sí? Pero digamos las cosas como son, hermano. Entonces yo, a mis y tantitos años, me voy volviendo más santo. Pero claro, ¿para qué mirar, hermano? Si no saco nada con mirar, mejor no miro. Y me voy consagrando. No soy como otros, que incluso se queman los ojos para no mirar. No soy como aquellos. Claro, son más jóvenes, por lo menos pueden mirar más. Mire, hermano, aprendamos esta lección para convertirnos en una iglesia que bendiga a las personas que lleguen a este lugar, sin importar su condición, sin importar su vida, sin importar lo que haya pasado, sin importar a qué se dedican, sin importar quiénes son ni lo que hagan. Para poder bendecir esa vida, tenemos que entender que somos un puñado de miserables, un puñado de necesitados, que todos nosotros venimos a la presencia del Señor porque necesitamos de Él, no porque seamos mejores que otros. Hay gente que aparenta, hay gente que son como ese joven que pensó un momento que podía pertenecer a la casa real de Liechtenstein en Suiza y que se construyó para sí una imagen, pero que finalmente terminó siendo una vergüenza. Hermano amado en el Señor, no te construyas una imagen de lo que no eres. Mejor humillémonos en la presencia del Señor cada vez que tenemos la oportunidad. Hermano amado en el Señor, es mucho más saludable cada domingo derramar lágrimas delante de Él, reconociendo lo que somos, reconociendo nuestras miserias. Como dice mi esposa cuando se enoja conmigo, eres un gusano. Esa es la ofensa. Esa es la ofensa más grande, hermano. Esa es la ofensa más grande que me puede decir, hermano. Lo que pasa, me dice que tú eres un gusano. Y yo le digo, amén, mi pastor. Gusano soy. ¿Qué somos delante del Señor? ¿Quién de nosotros comparado con Él? No comparado con el otro. Porque lo que hacía el fariseo era compararse con el otro. ¿Ah? Entonces, claro, a lo mejor comparado con el de al lado, yo me puedo creer un poco mejor. Pero ¿y comparado con el de arriba? Comparado con ese que dio su vida y derramó su sangre para que yo tuviera redención. Entonces delante de Él me siento miserable. Delante de Él siento que soy una persona necesitada. Y esa es la lección de la parábola. Esta parábola nos enseña que todo ser humano puede venir a la presencia de Dios. Escuche bien eso. Todo ser humano puede venir a la presencia de Dios. Que toda persona, sin importar su condición, su situación, su estatus social o económico o moral, sin importar qué tan bueno, qué tan santo o qué tan perfecto sea, puede venir y sentarse a la mesa del Señor. Esta parábola nos enseña que ninguno de nosotros tiene mérito ni condiciones que lo hagan más especial o más agradable ante la mirada de Dios, ya que todo ser humano tiene errores, pecados y faltas. Todos nosotros necesitamos de su misericordia y de su perdón. Es el Señor el que nos invita a sentarnos a su mesa. Es el Señor el que nos da de su gracia y de su misericordia. En la mesa del Señor no hay lugar para privilegiados. En la mesa del Señor no hay lugar para alguien que se haya construido una imagen especial. No hay lugar para quien tenga un nombre o un apellido importante. En la mesa del Señor somos todos iguales. Amén, amén. Y todo ser humano, toda persona, escuche bien por favor, toda persona que ponga su fe en Cristo como Salvador,
que y sea capaz de reconocerlo como el único salvador de su vida, entonces tiene derecho a venir y sentarse a la mesa del Señor. Cierre sus ojos, por favor.